Estás en llamada del terror. En un pequeño pueblo rodeado de bosques oscuros, vivía Clara con su hijo Mateo, un niño de 5 años. Mateo era alegre y juguetón, aunque últimamente Clara había notado algo extraño en él. Pasaba horas jugando solo en su habitación, riendo y hablando con alguien que no estaba ahí. Una tarde, Clara lo observaba desde el marco de la puerta, mientras él charlaba animadamente. Mateo volteó hacia ella de repente, y su sonrisa hizo que se le helara la sangre. Mostró los dientes de una forma que no era natural en él, como si intentara imitar una sonrisa, pero lo que transmitía era inquietante, casi amenazante. ¿Con quién hablas, Mateo?, preguntó Clara, tratando de ocultar su nerviosismo. Con él, respondió el niño, señalando hacia un rincón vacío de la habitación. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se armó de valor y caminó hacia el rincón, pero no había nada. ¿Quién es él?, insistió. Mateo bajó la voz y con un tono que no era el suyo, susurró: No me gusta jugar solo. Él me mira si no juego bien. Clara decidió ignorar lo que había escuchado, pensando que tal vez Mateo solo tenía una imaginación muy activa. Pero al pasar los días, las risas del niño se volvieron menos infantiles y más inquietantes. Incluso el ambiente en la casa parecía haberse vuelto más pesado, como si una sombra invisible la envolviera. Una vecina anciana, conocida por sus historias de lo sobrenatural, se acercó un día a Clara cuando ésta colgaba la ropa. Tu hijo no está jugando solo, Clara. Hay algo en tu casa que no pertenece aquí. Debes sacarlo antes de que sea demasiado tarde. La mujer le explicó un ritual que debía realizar: comprar globos, inflarlos y colocarlos por toda la casa. Luego, abrir la puerta principal y rezar mientras ordenaba al espíritu que saliera. Esa misma noche, Clara se armó de valor. Mateo dormía profundamente, ajeno al extraño ritual que su madre estaba por realizar. Clara colocó globos de colores por cada rincón, desde la recámara de Mateo hasta la puerta de salida. Encendió una vela y comenzó a rezar, con la voz temblorosa, exigiendo que lo que estuvieras ahí se fuera de su casa. Al poco tiempo, un viento helado recorrió la casa, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Los globos comenzaron a moverse, abriéndose paso en una línea recta desde la habitación de Mateo hasta la puerta. Clara sintió su corazón golpear en su pecho mientras seguía rezando con más fuerza. Los globos se desplazaban lentamente, como si una fuerza invisible los empujara. Clara, temblando, seguía el camino que formaban, mientras rezaba con los ojos fijos en la puerta principal, que estaba abierta de par en par. El aire dentro de la casa era frío y denso, y cada palabra que pronunciaba parecía costarle más esfuerzo. Desde la recámara de Mateo, un sonido comenzó a hacerse presente. Un crujido, como si alguien caminara descalzo sobre el suelo de madera. Clara giró la cabeza, pero no había nadie. Sin embargo, los globos seguían avanzando, deteniéndose de vez en cuando como si algo los observase. «Te ordeno que salgas de esta casa», gritó Clara con una valentía que no sabía que tenía, aunque su voz aún temblaba. Entonces, un fuerte golpe resonó en la habitación de Mateo, haciendo que los globos que estaban cerca rebotaran con violencia. Clara corrió hacia la puerta de la habitación, su respiración rápida y descontrolada, pero al asomarse no encontró nada. Mateo seguía profundamente dormido, ajeno al caos que se desataba a su alrededor. Los globos, sin embargo, no se detuvieron. Formaron una fila perfectamente alineada, y Clara sintió que algo invisible los escoltaba. De repente, las luces de la casa comenzaron a parpadear. El aire parecía cargado de electricidad, y Clara sintió un peso inexplicable en el pecho, como si estuviera siendo observada por 1000 ojos. De repente, Mateo comenzó a hablar en sueños. «No quiero que te vayas».
murmuró el niño con la voz débil pero cargada de tristeza. Clara se estremeció. ¿A quién le estaba hablando? Se acercó a él para sacudirlo, intentando despertarlo, pero en ese instante Mateo abrió los ojos de golpe. Sus pupilas parecían más grandes, oscuras, casi irreconocibles. «Mamá», dijo con una voz extrañamente grave. «Él no quiere irse». Un estruendo la hizo saltar. Los globos comenzaron a explotar uno por uno, llenando la casa de ecos ensordecedores. Solo quedaban unos pocos y esos seguían su camino, deteniéndose frente a la puerta principal. Clara respiró hondo y gritó con todas sus fuerzas. «Esta casa no es tuya. Vete ahora mismo». Un último globo flotó hasta la puerta y se quedó inmóvil justo en el umbral. El silencio que siguió fue insoportable. Entonces, un viento feroz cruzó la casa, arrancando la vela de las manos de Clara y apagándola. Por un momento, todo quedó sumido en la oscuridad. La oscuridad era total y el silencio ensordecedor. Clara sintió que su corazón iba a estallar. Estaba paralizada, incapaz de moverse, mientras el aire frío parecía abrazarla desde todos lados. Entonces, un susurro rompió el silencio. «No quiero irme». La voz era apenas un murmullo, pero clara como el cristal. Clara cerró los ojos y apretó los puños con fuerza. El terror la invadía, pero no podía ceder. Recordó las palabras de la anciana. Si dudaba, lo que fuera que estaba en su casa se quedaría para siempre. Respiró hondo, volvió a encender la vela con manos temblorosas y gritó: «Esta casa es mía, te ordeno que te vayas. En el nombre de Dios, sal de aquí ahora». En ese instante, un estruendo surgió desde el pasillo, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Mateo se despertó sobresaltado y comenzó a llorar, llamando a su madre. Clara corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, pero sus ojos no se apartaban del pasillo oscuro. El globo que estaba en el umbral de la puerta principal comenzó a moverse de nuevo, empujado por una fuerza invisible. Avanzó lentamente hacia afuera, mientras un extraño gemido resonaba en la casa, como si algo protestara por ser expulsado. De repente, el llanto de Mateo cesó. Clara miró a su hijo, quien ahora la observaba con una expresión extraña. Sus ojos estaban enrojecidos y brillantes, como si no fueran los suyos. «Mamá», dijo con voz baja pero clara, «no debiste enojarlo». Antes de que Clara pudiera responder, las luces parpadearon violentamente y un viento feroz atravesó la casa, empujando la puerta principal con fuerza. Los globos restantes fueron arrastrados hacia afuera, desapareciendo en la noche. Mateo gritó y se abrazó al cuello de su madre, temblando. Entonces, el pasillo quedó en completo silencio. Clara sintió que algo había cambiado. El peso en el ambiente desapareció de golpe, como si la casa hubiera respirado aliviada por primera vez en semanas. Pero cuando intentó calmar a Mateo, lo notó rígido. «Mamá», susurró el niño, escondiendo el rostro en su hombro. «Él está afuera, está en el jardín». Clara volteó instintivamente hacia la ventana. A través de las cortinas vio una sombra alta y delgada que se movía entre los arbustos. Era apenas visible bajo la tenue luz de la luna, pero su presencia era inconfundible. La figura se quedó allí, inmóvil, como si la observara. Entonces, lentamente, alzó una mano y señaló hacia la casa. Clara sintió un nudo en el estómago al ver la silueta señalando hacia la casa. Mateo comenzó a llorar de nuevo, escondiendo su rostro en el cuello de su madre. El miedo la invadía, pero no podía permitir que el pánico se apoderara de ella. Debía proteger a su hijo. Cerró la puerta principal de golpe y corrió a la habitación con Mateo en brazos. Allí, con las manos temblorosas, tomó una cruz que tenía sobre la cómoda, la vela y un rosario. Se sentó en el suelo con Mateo apretado contra su pecho, rezando desesperadamente. «Por favor, Dios mío, protégeme
Protege a mi hijo. Desde el jardín, el viento comenzó a aullar, golpeando las ventanas con fuerza. Clara podía escuchar un ruido rítmico, como si alguien rascara el vidrio de la sala. Mateo, entre sollozos, murmuraba: «Está enojado, mamá, quiere volver». Clara apretó la cruz con fuerza, temblando de miedo pero determinada. Gritó con voz firme, como un último acto de valentía: «No tienes poder aquí. Esta casa está protegida por Dios. Vete de una vez y no regreses jamás». El viento cesó de repente. La casa quedó sumida en un silencio aterrador. Clara apenas respiraba, esperando que algo más sucediera. Pasaron segundos que parecían horas hasta que Mateo alzó la vista hacia ella. «Se fue, mamá, pero está mirando desde lejos». Clara no pudo evitar asomarse por la ventana. La figura seguía allí, en la oscuridad del jardín, más lejos esta vez, pero aún visible. Parecía haber aceptado que no podía entrar, pero no se marchaba del todo. Permanecía vigilando. La noche transcurrió lentamente. Clara no durmió ni un segundo, aferrada a su hijo mientras repetía oraciones en voz baja. Cuando los primeros rayos de sol iluminaron la casa, se armó de valor y salió al jardín. No había señales de la figura, pero sobre la tierra húmeda encontró huellas profundas, demasiado grandes para ser de un humano. Las siguió hasta la cerca, donde desaparecían. Esa misma tarde, Clara buscó a la anciana que le había recomendado el ritual. «Se fue, pero no del todo», le dijo con preocupación. «¿Qué debo hacer?». La anciana asintió con gravedad. «Algunos espíritus son como sombras, Clara. No siempre puedes hacer que desaparezcan del todo, pero si mantienes la fe y tu hogar lleno de luz, no podrán regresar. Nunca dejes una puerta abierta sin propósito, ni permitas que tu hijo juegue solo en lugares oscuros». Desde ese día, Clara mantuvo su casa protegida. Rezaba todas las noches, encendía velas y mantenía las ventanas cerradas al atardecer. Mateo no volvió a hablar con él, pero a veces, mientras jugaba, miraba hacia el jardín con ojos cautelosos. La silueta nunca volvió a aparecer, pero Clara sabía, en el fondo, que estaba ahí afuera, esperando el momento en que alguien bajara la guardia. Es por eso, amigos suscriptores de Llamada del Terror, que nunca debemos subestimar las energías negativas o los peligros invisibles que pueden acechar en nuestro entorno. La historia nos recuerda la importancia de proteger nuestro hogar, tanto espiritual como emocionalmente, manteniendo la fe, la unión familiar y evitando dejar puertas abiertas que puedan invitar influencias no deseadas. Además, enfatiza el valor de la valentía y el amor maternal, mostrando que incluso en los momentos de mayor miedo, la fortaleza puede surgir cuando se trata de proteger a quienes amamos. También nos enseña a ser cuidadosos con lo que permitimos entrar en nuestra vida y a no ignorar las señales de advertencia, por más sutiles que parezcan. Estás en Llamada del Terror. No olvides suscribirte en Llamada del Terror y darnos like.